cada tanto tiempo el mundo sufre rachas donde parece algo así como el jardín de la corrupción, porque florecen escándalos todos los días. Pero no hay que ser pesimista al respecto, porque también, paralelamente, y tienen menos prensa, existen personas y políticos, especialmente, ya que nos estamos refiriendo a la política, honestos y que dedican su vida a sus tareas con toda, no quiero repetir la palabra honestidad, pero con toda probidad, diríamos. Muy bien. Para reivindicar a toda esta gente honesta que antes y hoy existe y trabaja, vamos a hacer referencia a alguien a quien no nombramos en el video anterior sobre la década infame. O sea, lo que no dijimos en aquel momento lo vamos a decir ahora. Y vamos a hablar de Lisandro de la Torre. De la Torre nació en Rosario en 1868. Su padre era un comerciante rico, había comprado una estancia, por lo tanto, en el sur de Santa Fe. Así que Lisandro creció allí en ese ámbito agrícola. Estudió en Buenos Aires, inició su vida política al lado de Alem y de Aristóbulo del Valle en el nacimiento de la Unión Cívica Radical, participando en estos levantamientos cívico-militares, o mejor dicho, populares de 1890, 91, 93 y 95. Muy cercano, ya dijimos, a Alem y a Aristóbulo del Valle, pero enfrentado siempre con Irigoyen. Finalmente, en Buenos Aires, fundó un periódico, La República, del cual fue el director, pero volvió al sur de Santa Fe, volvió a su lugar de origen, donde se estaban formando lo que se llamó la Liga del Sur, que agrupaba a todos los distritos del sur de Santa Fe en su empeño de ser escuchados por el gobierno de la provincia. Y en esa Liga del Sur también militó Lisandro de la Torre, quien en 1914 va a crear el Partido Demócrata Progresista. Repito, del ámbito del sur de Santa Fe. Y en 1916, cuando se hacen las elecciones para el gobierno nacional, resulta electo senador. Ahora bien, después del pacto Roca-Ransman, ese pacto que se firma con el Reino Unido y que entrega la comercialización de las carnes argentinas y la producción y comercialización de las carnes argentinas a los intereses británicos, De la Torre está tan indignado que comienza una investigación que lo vaya a llevar a hacer denuncias muy importantes en el Senado de la Nación. Allí, De la Torre va a denunciar a las empresas frigoríficas Anglo, Armour y Swift por fraude y evasión fiscal. También va a denunciar que, merced a la cláusula de nación más favorecida que figura en el Tratado de Roca-Ransman, las empresas inglesas no pagan impuestos. Y tampoco se inspeccionan. Y el
representante de los intereses ingleses que he llamado a la Cámara para aclarar la situación, dice muy fresco que ellos no llevan planillas, no llevan documentación y que tampoco tienen ningún interés de mostrar sus planillas contables. Y De la Torre hace responsable de esto, por supuesto, al ministro de Hacienda, a quien corresponde. En fin, las denuncias se suceden unas tras otras, el escándalo es muy grande, las barras en los espacios correspondientes del Senado están muy nutridas, la gente que concurre aplaude con fervor cada denuncia de la Torre, y en junio de 1935 llega a su indignación, lo sobrepasa y denuncia que en las empresas frigoríficas británicas hay en sus directorios jefes fascistas y reaccionarios. Estas denuncias de la Torre no van a terminar bien. Yo recomiendo que vean la película Asesinato en el Senado de la Nación, porque llega el momento en que un esbirro, excomisario, esbirro de los intereses extranjeros, es el encargado de asesinar a De la Torre, y en medio de su discurso en el Senado de la Nación dispara contra él, pero el diputado Bordaber, ya dijimos, colaborador y muy amigo de la Torre, se interpone y resulta muerto. Por supuesto, De la Torre abandona su investigación y tiempo después se suicida. No terminó bien esta cruzada de honestidad de Lisandro de la Torre. Sin embargo, está bueno que en la historia argentina tengamos estos personajes a quienes recordar en momentos como los que vivimos especialmente. Bueno, pasemos al periodo siguiente de nuestra historia, que realmente es un tiempo tan difícil, tan confuso, tan tremendo a nivel internacional. No nos olvidemos que estamos plenamente en la Segunda Guerra Mundial, que ha pasado ya durante el gobierno de Castillo, ya en el año 43, vamos a empezar a hablar del año 42, 43 especialmente, empieza a darse vuelta la suerte de la guerra, que hasta ese momento había estado de parte del eje, o sea, de Alemania, Italia y Japón, o sea, los tres países nazis, fascistas y militaristas, porque después de la batalla de Stalingrado, el Ejército Rojo comienza a derrotar a los alemanes y a correrlos hacia el este. Ya una guerra interimperialista ya se había transformado en una guerra antifascista mundial. Y repercute, por supuesto, dentro de nuestro país, como dentro del resto de América Latina. Digamos que 4 o 5 países de América Latina fueron neutrales en la guerra, el resto participó de alguna manera. Repercute no solamente porque
ya veníamos viendo en tiempos de la década infame la merma de las importaciones, también de las exportaciones, y esa merma de las importaciones, esos elementos que no llegaban, obliga a que muy despacio se vaya produciendo aquel proceso que se llamó de sustitución de importaciones. Y nacieron muchas de las industrias que fueron creciendo a lo largo de este tiempo. Y fueron creciendo, y fue creciendo también, lógicamente, esa burguesía industrialista con intereses nacionales, y lógicamente también fue creciendo la clase obrera, que recibía cada vez más la migración del norte del país, especialmente de Cuyo, del centro, hacia la zona del Río de la Plata, hacia especialmente Córdoba, Buenos Aires, donde se estaban desarrollando estas industrias. Pensemos que de 80.000, por supuesto que también se va a fortalecer la actividad sindical. Y si vemos que de 80.000 afiliados a los sindicatos van a pasar a 500.000, nos da una idea del crecimiento de la clase obrera, también de sus luchas y sus reclamos, y que realmente este es un tiempo muy confuso, donde en general el pueblo, estamos hablando de nuestro país, pero también en el mundo, ni hablemos de los países que están en guerra, pasa muchos problemas. Hay pobreza, hay hambre, hay empleo mal pago, hay falta de empleo. Ahí están presentes todos los males. A la vez se forman corrientes de opinión especialmente en esa clase media de profesionales, de comerciantes, industriales, en toda esa, especialmente en la gente joven, que admira la formidable expansión, el formidable desarrollo de la industria italiana y alemana, y la mira con admiración. Algunos son pro-nazis y otros no son nada nazis, simplemente admiran lo que fue el auge de estos países en cuanto a industria. Por lo tanto, aquí van a crecer no solamente los enfrentamientos, sino también fuerzas nuevas. Vamos a tener, por un lado, a los que expresan dentro del país los viejos intereses pro-británicos y ahora también los intereses de Estados Unidos, que no nos olvidemos, Estados Unidos ahora va a quedar, ya hemos visto que la guerra se da vuelta, va a ser derrotado el eje y Estados Unidos va a profundizar su deseo de hegemonizar y de reinar en todo el mundo. Por lo tanto, para Estados Unidos, como vencido Hitler, lo que va a quedar como enemigo va a ser el comunismo de la URSS. Aquí también eso se va a reflejar en todos los movimientos políticos. Así que vamos a tener, dijimos, todo lo que estaba ya desde la historia, desde que empezó nuestra historia, a favor del Imperio Británico, todos los intereses que giraban en torno a los intereses principalmente del Imperio Británico.
También estaban arraigados intereses de otras potencias como Italia, Bélgica y Alemania especialmente. En su resistencia al imperio británico, muchos se recostaban en este otro imperio que era nuevo, que parecía más simpático, que decía que combatía al capitalismo y que era el nazismo alemán. Así que ahí vamos a tener importantes sectores progermánicos. Y aparecen también sectores, especialmente populares, sindicales y especialmente militares, que aparecen en todos los cuarteles, una fuerza de oficiales jóvenes, coroneles especialmente, que prefieren una Argentina ni atada al imperialismo germánico ni atada al imperialismo británico o estadounidense, y que es el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, que evidentemente parecen tener un proyecto de país más a gusto de nuestros desvelos nacionales, por lograr una independencia real. Y es estos tres grupos que acabamos de nombrar van a confluir para desplazar al presidente Castillo, por supuesto elegido. También decimos que hay un gran sector que va a confluir con estos que he nombrado y que está por la legalidad y contra el fraude, precisamente. No nos olvidemos que cuando se da el golpe de 1930 se restablece el fraude en las elecciones, pero prácticamente legal, porque ellos mismos lo reconocían y le llamaban fraude patriótico. Bueno, hay una corriente legalista que pugna porque se vuelva a la ley electoral de 1912. Todo esto sucede durante el gobierno de Castillo, del doctor Castillo, quien, si bien cedía a las presiones de los nacionalistas del GO, creando, por ejemplo, la flota mercante con 16 barcos que pudo comprar, y después, cuando Estados Unidos se niega a facilitar materiales bélicos, funda fabricaciones militares. Sin embargo, nada de esto alcanza, la confusión gana las calles, el estado de agitación también, y se va a producir el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que va a colocar en la presidencia de la Nación al general Rawson. ¿De dónde sale el general Rawson? Bueno, sale de las filas de militares pro-británicos, porque los británicos, que veían venir la caída de Castillo, se apresuran a colocar en los mandos, en los altos mandos, a Rawson para quedar bien colocados en la próxima etapa. Pero Rawson va a durar 2 días y va a ser reemplazado por Ramírez. Y aquí vamos a dejar para la próxima cómo va a terminar este gobierno y va a empezar a destacarse alguien que fue tan importante en la historia argentina como el entonces coronel Juan Domingo Perón. Hasta la próxima.